QR en esta jornada tan especial. QR 2025, capítulo lunes, capítulo 24 de marzo. Cada 24 de marzo las imágenes suelen hablar por sí solas. Miren estos distintos paños, distintos momentos de la marcha de hoy aquí en la ciudad de Buenos Aires, entre el Congreso Nacional y la Plaza de Mayo. Nuestra compañera María Cabrejas registró. Y miren qué diversidad. Retomo lo que planteaba Juan. Hay arte, hay color, hay sonrisas, también hay caras, por supuesto, y rostros que reflejan nuestra historia, la historia que no quiere ser olvidada. Cada 24 de marzo es una suerte de encrucijada, un cruce de esquinas entre lo que significan las políticas de memoria, verdad y justicia y lo que este 24 de marzo en particular implican. Es decir, siempre hay un diálogo entre cada 24 de marzo, el del 2025, con lo que nos rodea. ¿Con qué dialoga el 24 de marzo del 2025? Bueno, dialoga con un gobierno de mínima negacionista, de mínima. Dialoga con el desmantelamiento de las políticas de derechos humanos. Dialoga también con la represión, con lo que significa la represión. Ya vamos a volver sobre eso para hablar del vínculo entre el 24 de marzo, el terrorismo de Estado y los modelos económicos. Pero dialoga con la represión de estos días. Es decir, con la posibilidad de que la sociedad se amedrente, tenga miedo de salir a manifestarse. Bueno, evidentemente no, pero hay un diálogo allí, ¿no? Y dialoga también esta movilización de hoy con ella misma. Dialoga con la movilización del 24 de marzo del año pasado. No quiero que esto tenga pretensión de verdad, pero el 24 de marzo del año pasado, pocos meses de asumido el gobierno de Javier Milei, había preguntas, había algunas dudas sobre de qué se trata este experimento. Hoy son todas certezas, por lo menos en lo que refiere a las políticas económicas, a las políticas de derechos humanos, a las políticas represivas, a la mirada de este gobierno respecto de los derechos humanos. Y entonces pudimos encontrarnos con un 24 de marzo que queremos decirles en QR nos parece la marcha del reencuentro. Hubo muchos reencuentros en esta plaza. Primero, los organismos de derechos humanos que después de casi 20 años volvieron a marchar en unidad. Ahí hay un reencuentro simbólico, político muy fuerte. Hay algunas imágenes que son realmente emblemáticas que hace mucho que no se ven. Hay un reencuentro, esos reencuentros de cada movilización, ustedes saben a qué me refiero. Vamos a la movilización y sabemos que nos vamos a encontrar con esas personas que quizá no vemos en todo el año. Pero en estos momentos nos encontramos en una esquina. Nos damos un abrazo. No hace falta ni hablar. Sabemos por qué estamos ahí. Hay un reencuentro con esa mística. Hay un reencuentro con la alegría de movilizarse. Hay un reencuentro con la expectativa de lo que pueda llegar a ocurrir. Son reencuentros muy importantes y por eso nos da la sensación que este 24 de marzo, en la cantidad de cosas con las que dialoga, también aparece esta posibilidad. Bueno, un 24 de marzo que, como decíamos con Juan, tiene muchísima gente en la calle en todo el país. Y cada 24 de marzo y cada marcha de cada provincia argentina, de cada ciudad argentina, también habla con su propia realidad. Nos hablan de una movilización sumamente importante en Mar del Plata, toda la avenida Luro, durante muchas cuadras, decenas de cuadras. Nos hablan de una movilización muy importante en Córdoba, y en Córdoba reclamos al gobernador Schiaretti, por ejemplo, que de alguna u otra forma en estas movilizaciones donde aparecen puntos de contacto, donde aparecen puntos de contacto con personas que quizá no piensan todo igual, pero que acá dicen sí, acá se traza un límite, le reclaman al gobierno de Yarlora y ese afán de construir un cordobesismo muy amigable con el gobierno que se pare de otra manera, que trate de poner otros límites. Esto pasa en cada provincia. Estas movilizaciones como las que fueron por la universidad, le reclaman a los propios gobiernos provinciales cosas muy distintas que quizá
algunas otras oportunidades. Y también la certeza de que cuando no hay policía, las movilizaciones son en paz. Miren, según el relato del gobierno, a esta hora, como no había ningún policía en Plaza de Mayo, a esta hora probablemente las hordas de Barras Bravas deben haber tomado la Casa de Gobierno. Los jubilados y jubiladas buscando desestabilizar el gobierno deben haber tomado el Congreso. No pasó nada, nada. La gente se animó a ir con sus familias, la cantidad de pibes y pibas, chicos, preadolescentes, adolescentes y jóvenes que se movilizaron. No pasó nada, quiere decir que solamente con una decisión política de un gobierno que pone fuerza represiva en la calle frente a movilizaciones de estas características, ahí hay problemas. ¿Habrá tomado nota la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich? ¿Qué va a pasar el próximo miércoles? Cuando vuelva a haber una movilización de jubilados y jubiladas, cuando sean acompañados por sindicatos y otras organizaciones, ¿qué va a ocurrir? ¿Montará un operativo de represión? Porque el contraste con lo que acaba de ocurrir hoy es muy fuerte. Muchas ganas de celebrar la lucha, entiéndase bien, respetuoso de la memoria, respetuoso de las historias incompletas, y me refiero a historias incompletas a las personas que deberían haber estado movilizándose allí hoy y no están, que tienen un lugar vacío en el comedor familiar, en las universidades también, sillas vacías, de algunos que hoy podrían haber sido docentes, en la conducción sindical, todas personas desaparecidas que cumplían un rol muy importante en aquella sociedad que, como la de hoy, y quiero cerrar con esto porque me parece que es sobre lo que más hay que subrayar cada 24 de marzo, el vaso comunicante, el denominador común, el hilo de la trama, incluso en democracia, tiene que ver con los modelos económicos. Porque el terrorismo de Estado en la Argentina, pero en toda la región, fue sistemático y fue para dirimir lo que no podían dirimir en la disputa política esos gobiernos que lo que querían era distribuir, tener una distribución regresiva de la riqueza. Lo voy a decir más sencillo. En la discusión de los trabajadores y las fábricas, de los trabajadores y las corporaciones económicas, lo que querían discutir a la baja o en desmedro de los trabajadores y trabajadoras era a dónde iba, a qué bolsillos iba la riqueza producida por esos trabajadores. Esa es la discusión que a veces parece olvidarse. Lucha de clases, término muy olvidado, desprestigiado en algún punto, pero se trata de eso. Puja distributiva, distribución de la riqueza. El terrorismo de Estado tuvo el objetivo de darle una victoria en términos de política económica a esos gobiernos, a esos sectores del poder económico que no se podía dar en la vida democrática y política. Luego esa historia continuó, esas disputas siguen hasta el día de hoy. Y no es casual que frente a políticas de ajuste muy salvajes vuelva a aparecer el elemento represivo. Olvidar esto o no comprender esto de fondo me parece que nos hace perder el sentido histórico de lo que estaba ocurriendo y de lo que hoy se recuerda. 49 años del golpe cívico, militar, eclesiástico, porque la Iglesia Católica también fue parte y la Iglesia Católica también pidió disculpas por eso. Y aquí estamos, en un reencuentro. La sensación de que hoy en esas plazas de todo el país algo nuevo ocurrió. Por más que hace tantos años que se viene marchando un 24 de marzo, algún tipo de reencuentro con nosotros mismos. De una marcha que se reencuentra con sí misma. De cierta alegría por lo que viene, de expectativa y de certeza que los cuerpos en la calle transforman. Que la gente movilizada transforma las cosas. Que hay esperanza, que hay ganas de cambiar, por supuesto, una realidad que cada vez se puede disimular menos en términos de el empeoramiento de la calidad de vida de las familias. Arrancamos QR y le quiero dar la bienvenida a todo el equipo. Hola Hernán Lecher, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Irina. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Mauricio Camilo. Buenas ¿Cómo noches. están? Bueno, me acerco a la mesa. Bueno, primero, ¿cómo vivieron? ¿Qué tienen en la piel? ¿Qué pudieron? Ahora vamos al análisis más sesudo, si ustedes quieren, de su especialidad. Pero ¿cómo vivieron esta jornada? Irina. Yo un poco movida, la verdad. ¿Por qué? Porque vi en la calle una multitud que creo que hace mucho que no veía. No sé si recuerdo algún 24 de marzo tan masivo, con tanta heterogeneidad. Siempre es masivo. Pero lo de hoy fue alucinante. No se podía caminar.
A mí me tocó ir a trabajar, Sí. a transmitir desde ahí. Y además, bueno, tuve ese privilegio de poder ver un poco desde un poquitito más arriba. Tenía buena perspectiva. Tenía una buena perspectiva de todo lo que pasaba. Y bueno, y esto que te decía, la heterogeneidad de gente, la gente, o sea, todas las edades, todos los carteles que te puedas imaginar, ¿no? Bueno, tiene el 24 de marzo, y lo vi en este en particular, ese aire festivo, ¿no? Sí. Pese a que estamos hablando del horror. Claro, hay que ser cuidadoso, que nadie entienda que hay una cosa... No, es que es se eso. celebra la gente en la calle, la gente Bueno, se defendiendo celebra esas eso, políticas. y además yo creo que, bueno, que el hecho de que tenga que el Ministerio de Seguridad decir no se aplica el protocolo, bueno, también es una conquista, ¿no? Porque a una de las cosas que más le teme este gobierno y contra las que más lucha con la policía en la calle es justamente a la gente en las calles. Sí, la movilización. La movilización, y me parece que lo que se vio hoy es una expresión también de lo colectivo que está en nuestro ADN y que ha sido además la gran forma de resistencia de los argentinos y argentinas durante todos estos años. Ahí ¿no? volvemos, Irina, porque hay mucho para contar. ¿Qué estará pensando Irina o qué información tiene respecto de la iniciativa del gobierno de clasificar archivos de las Fuerzas Armadas? Enseguida nos metemos en eso, Hernán. Yo caminé desde la ex ESMA, Sí. así que estoy un poco cansado, pero muy emocionante, muy emocionante. La verdad comparto con Irina que muchísima gente. Este clima, yo diría, no afectivo, sin enojo. Al contrario, sin enojo, que es una característica de las abuelas, y me parece que se veía en la plaza. Y después la masividad. Cuando yo me iba caminando, llegué hasta la Plaza del Congreso y había mucha gente, digamos, saliendo, si querés, Sí. entrecomillados. Todavía queriendo llegar hasta la plaza. Sí, entrando o saliendo, pero a la altura del Congreso. A ver, no en Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo no te podías mover. Pero a la altura del Congreso había mucha gente. Que creo que vos esto de con qué dialogaba este 24, bueno, que dialoga con la intencionalidad, esa cantidad de gente y ese espíritu, sin un solo conflicto, con este relato que pretendió instalar durante toda la jornada del gobierno, particularmente instalado desde el video que lanzaron en la mañana, pero que todo el tiempo pretende cambiar la historia y en el marco de lo que ellos denominan batalla cultural. Y que creo que podríamos tildarlo a esta altura del día como un fracaso frente a esa plaza masiva que vimos, creo que todos. Mauricio. Yo fui con mis hijos, así que aporto a lo que hablaban antes, ¿no? La heterogeneidad de edades. Primera vez con mis hijos, 6 y 2 años, y para mí era importante que vayan. Momento, ¿no? A ver, primera marcha. Entendían poco, obviamente. Yo traté, obviamente, de explicarle un poco en su forma qué estábamos haciendo ahí, pero me parecía importante esto, ¿no? Como abrazar a todas las edades. Una marcha que incluso antes me habían dicho, gente que yo le he contado que iba con mis hijos, me decían, pero vas a ir, mirá que el protocolo, ¿no? Represivo de Bullrich. Yo le digo, no, en estos casos no se van a animar. Y bueno, efectivamente, solo había unos policías de tránsito de la ciudad que estaban ahí como... Muy pocos en algunas esquinas, pero era digamos, una fiesta, yo diría, de la memoria, ¿no? O sea, me parece que eso es importante. De hecho, para los chicos había algunas actividades interactivas, no sé, la Garganta Poderosa había unos como juegos que hacían pensar esto de la memoria. Y encima hay organizaciones que están pensando la calle. Claro. No solamente movilizarse, sino pensando cuál es la experiencia de la calle para distintos tipos. No llegué hasta la plaza porque ya era mucha gente para estar con 2 nenes. Yo estaba con unos amigos, después me quedé solo con ellos. Pero llegué ahí a una cuadra más o menos del Cabildo y de la plaza, así que para mí fue como algo social y también emotivo a nivel familiar. Bien. Me dicen algunos amigos que está un poco alta la cortina, pero ahí lo estamos solucionando. Quiero retomar algo que mencionaba Hernán, el gobierno tratando de conducir la conversación pública respecto al 24 de marzo con ese video, que quiero decirles, hemos tomado la decisión, como muchos otros medios de comunicación, de no emitir ese mensaje porque lo consideramos un mensaje de mínima, insisto, negacionista. Hay experiencias de todo tipo en todos los países y no necesariamente con miradas que quizá podríamos compartir, insisto, en todo el mundo alrededor de los peligros que conlleva la difusión de determinado tipo de mensajes que van generando relaciones muy violentas, relaciones de
relaciones de odio o discursos de odio. Pero el gobierno intentó conducir la discusión pública, y la discusión pública está a partir de lo que seguimos compartiendo en estas imágenes de María Cabrejas. De lo que se habla hoy es de la gente en la calle, en todo el país. El gobierno no logró conducir la conversación respecto de la provocación que ya había realizado el 24 de marzo pasado. Bueno, me parece que esto se lo cuente, ¿no? Y que seguramente mañana, por lo menos, en el valor de las tapas de los diarios, lo que tiene que estar son la gran cantidad de imágenes que hay, observando, ahora sí con drones, ¿no? Observando lo que significaban esas. Es un poco esa estrategia del multitudes. gobierno de querer conducir la conversación desde las redes sociales, ¿no? O sea, digo, un video de 20 minutos. Ojo, a veces con éxito. No, pero digo, un video de 20 minutos contra una manifestación multitudinaria, una marcha popular de miles de personas. Pero eso es una disputa de este tiempo, ¿no? Sí. Las calles del gobierno de estas características son las redes sociales. ¿Y qué valor tiene la calle propiamente dicha? Es una disputa. Hace un ratito el gordo Dan, tuitero conocido, oficialista, decía 10 millones de vistas. Tipo, vencimos. Para el video de la gente del gobierno. Sea, como un objetivo logrado, por esto que vos decís. Era donde ellos pretendían, o donde pretenden instalar esta cuestión. Yo digo, lo enmarco en la batalla cultural. Pretender hacerle creer a la gente una cosa distinta de la historia, de lo que pasó en la historia real. Al punto tal de que hay un video que cuenta una historia que se cae a pedazos en su relato. Pero durante todo el día pretendieron hacer esto con distintas formas. Quizás lo de la Casa Rosada fue lo más fuerte, pero todos los funcionarios subieron alguna cosa cuestionando, si querés, implícitamente o a veces más abiertamente, la movilización. Sí, estuvo ese video, estuvo el comunicado del gobierno, ¿no? El comunicado de Adorni, que también era un poco rebuscado la forma en que estaba redactado. Después tuvo el tuit de Villarruel también. Claro. Un poco también se revela esa interna, ¿no? Libertaria del gobierno queriendo cooptar o captar una bandera propia de Villarruel, ¿no? Como corriéndola a ella y quedándose ellos como ese mensaje, ¿no? Promilitar. Bueno, hay un desafío, quizá lo vamos a conversar a lo largo de la noche. Enseguida vamos a hablar con Martín Granowski, también integrante de QR, su mirada, su impresión, y enseguida nos vamos a meter en entrevistas que nos parecen sumamente interesantes y relevantes para una jornada. Por ejemplo, vendrá aquí a piso una integrante de las historias desobedientes, es decir, hijos e hijas de represores que han tenido otra manera de ver eso que el gobierno llama la verdad completa o las dos historias, etcétera, etcétera. Vamos a hablar con trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué significa en concreto el desmantelamiento de esas políticas? Vamos a conversar con Miriam Lewin, sobreviviente de los campos de concentración de la dictadura cívico-militar, y además alguien que está pensando mucho en la manera de narrar esto. ¿Por qué lo digo? Porque hay quien dice que quizá las consignas memoria, verdad y justicia fueron muy efectivas en un momento respecto de ciertas generaciones en algunos contextos, y que ahora hay que modificar un poco hay que pensar de otra manera cómo se comunica lo mismo. Es interesante el debate, por lo menos preguntárselo. Uno piensa que en realidad quienes le han dado forma a esas políticas han tenido la responsabilidad de, cuando son gobierno, transformar la realidad y darle volumen y darle cuerpo a esas consignas. Una consigna se vuelve vacía si un gobierno que las representa luego gobierna y fracasa o no cumple con su promesa. Entonces todas sus verdades, todos sus valores por los que pregona, incluso las consignas, pueden llegar a perder cierto valor, pero se recuperan en el momento en que, cuando se gobierna, se da el ejemplo concreto en la mejora de la calidad de vida de la gente de lo que eso referencia. Lo podemos hablar toda la noche y por supuesto lo seguiremos haciendo. Bueno, en un rato, Irina, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de este anuncio, entre comillas, que hizo el gobierno, y ya vamos a explicar por qué, de la desclasificación de los archivos de la ahora CIDE sobre lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado, que ellos obviamente no lo mencionan así, sino con las Fuerzas Armadas. Ellos utilizan ese ángulo. Bien. Pero vamos a ver qué significa todo esto, ¿no? En un ratito, Hernán, vamos a hablar de modelos económicos, ¿no? Y la dictadura. Sí, el anclaje, diría en última instancia, de por qué el golpe cívico-militar y por qué la dictadura en clave económica. Algunas cositas respecto de
cuáles fueron sus políticas económicas, pero sobre todo qué impacto tuvo. Sí. Porque transformó la Argentina de raíz y te diría que muchos de los problemas que hoy tiene la economía nacieron, se originaron en esa transformación estructural que hizo la dictadura. Mauri, un rato hablamos de cómo se comporta la política hoy en la marcha. Sí, un poco qué pasó, qué actores tuvieron en la marcha y también un poco los movimientos del gobierno, ¿no? Detrás de este video y qué ven esta agenda estos días. Bien, quiero compartir con ustedes hablando de con qué dialoga cada 24 de marzo. Bueno, dialoga también directamente con la salud, el estado de salud de Pablo Grillo. Y Fabián estuvo allí movilizado y nos dijo lo siguiente. Está mejorando paulatinamente, todavía en terapia, ¿no? En terapia están los que tienen algún riesgo todavía, por lo tanto todavía no es definitivo, pero las mejoras son notables. Ya habla, ya sonríe, escribe, por lo tanto mueve los pies, mueve las manos, se rasca la espalda contra la sábana, está molesto, esos son síntomas. ¿Se pudo ver un mensaje que había puesto abuelos? Sí, escribió, le preguntaron, escribí tu nombre, le escribió Pablo, con la derecha, que supuestamente era el lado que tenía más comprometido, y sin embargo escribió, movió. Así que es todo alentador. Dentro de lo grave que aún está, eso siempre lo manifiestan los médicos, hay una mejora que a mí, yo reviví por lo menos, a mí me sirvió lo que está pasando. El 24 de marzo de 2025, entre otras cosas, va a tener como elemento distintivo estas palabras de Fabián Grillo, la historia de Pablo Grillo y sobre todo esta última definición, reviví, volví a vivir con todo lo que significa en este tiempo. Como les decía, nos vamos a meter en las historias desobedientes. Está con nosotros Analía Kalinek, fundadora de Historias Desobedientes. Analía, buenas noches, ¿cómo está? Nos encontramos nosotros en algún Desiguales. Sí, en Ahora Desiguales. Sí. Bueno, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. A ver, a mí me parece muy importante que volvamos a contar qué es Historias Desobedientes. Historias Desobedientes es una agrupación que nace en 2017, donde nos empezamos a colectivizar. Al principio éramos hijas e hijos de genocidas que habían sido juzgados y condenados en algunos casos, en otros habían muerto impunes, en otros casos siguen impunes. Y que bueno, decidimos frente a los mandatos de lealtad familiar y de silencio que se imponen, o los mandatos de convalidar estos crímenes, ¿no? De obedecer al pensamiento criminal, bueno, desobedecer, ¿no? Acompañar a las víctimas, acompañar a los organismos de derechos humanos, acompañar a una sociedad como la nuestra que tanto ha evolucionado en materia de derechos humanos y sumarnos, nada, cada 24 ya desde hace 8 años estamos acá levantando las banderas de memoria, verdad y justicia, a pesar de nuestra condición, ¿no? De hijos biológicos de los genocidas, pero decimos, bueno, nunca más para todos, y ser familiar de genocidas no nos hace cómplices, y es una conciencia que fue creciendo también en la sociedad argentina y que ha interpelado también a las familias de los genocidas, y nosotros damos cuenta de eso. Analía, ¿tu papá qué responsabilidad tuvo durante la dictadura? Mi papá fue condenado en el 2010 a cadena perpetua por su participación dentro de la megacausa del primer cuerpo del ejército en el circuito atlético Banco y el Olimpo. Se lo ubica concretamente en los grupos de tarea, secuestrando y torturando personas. ¿Qué significa cuando el gobierno plantea, o cómo los interpela a ustedes, cuando el gobierno plantea las dos verdades, la memoria completa, que en algún sector de la sociedad tiene un arraigo, ¿no? O hay una reflexión a la que invita? Sí, es el discurso de mi papá, literalmente. Hasta cuando tuve contacto con él hablaba de eso, ¿no? De que fue una guerra, de que había que defender a la patria, de que él no tiene nada que arrepentirse, que es el discurso que sigue vigente dentro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y dentro de las familias genocidas, ¿no? Porque nosotros nos reconocemos hijos desobedientes de genocidas, pero la familia castrense, la familia policía, la familia de estas instituciones sigue reproduciendo esas lógicas de pensamiento criminal y nosotros también venimos a hablarle a ellos. ¿Y ustedes, que fue su narrativa en su casa, digamos? Sí. ¿Cómo la revirtieron o cómo hicieron para salir de esa lógica? En mi caso, estudiando en la universidad pública y vinculándome con otros discursos, con otros testimonios, con otros marcos teóricos, a lo mejor ideológicos, con los que me enseñaron dentro de mi casa.
y escuchando a las víctimas, ¿no? Para mí el punto de inflexión fue escuchar los testimonios de los sobrevivientes que daban cuenta, bueno, de una parte de la historia familiar y de quién era mi papá, que dentro de mi casa no se hablaba. Si vos tuvieras que explicarle a alguien que tiene la duda respecto de, che, bueno, pero efectivamente había distintos tipos de violencias en esa Argentina o esa Latinoamérica de ese tiempo, y entonces puede ser que hayan insistido durante demasiados años con una parte de la historia. ¿Vos cómo le explicarías lo contrario? Yo, primero que la violencia nunca está bien, ¿no? Pero después pensar, digo, mi papá era policía, o sea, su función era defender a las personas, cuidarlas, protegerlas. De ninguna manera puede pensarse que acá hubo una guerra cuando fue el propio Estado, ¿no? Las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que tienen una función noble dentro de lo que es una sociedad, que hayan arremetido contra la sociedad civil, secuestrando, torturando, robando bebés. Por eso hoy discutía también en una nota antes de venir acá, digo, no hubo ninguna guerra, digo, fue el Estado frente a lo que tenía que cumplir, que era un juicio, digamos, un procedimiento democrático, llevando a centros clandestinos y desapareciendo gente. Bueno, eso es lo que tenemos que discutir. Y cuando hablamos de verdad completa, como hablan hoy los discursos negacionistas, vigentes y oficiales, yo decía, bueno, verdad completa, que mi papá cuente lo que sabe. Él tiene una memoria prodigiosa, él retiene información acerca de los detenidos y los desaparecidos y los bebés nacidos en cautiverio. Bueno, que empiecen ellos por contar lo que hasta ahora no han contado. Irina. Analía, vos recién hablabas, bueno, de escuchar a las víctimas, ¿no? ¿Tuviste contacto con familiares o víctimas directas de tu papá, de tu progenitor? Sí, de mi papá, yo lo llamo mi papá y no me queda otra, digamos. Sí. Y me reconozco como su hija biológica, y desde ese lado también nos paramos en Historias Desobedientes. Sí, he tenido contacto, se han acercado espontáneamente, me las he cruzado en marchas. Hay muchas reacciones posibles también, ¿no? Desde un abrazo hasta yo te respeto pero no te puedo abrazar, digo, en lo que proyecta, ¿no? La condición de ser hijo de genocidas en las víctimas y en los sobrevivientes, y que eso, bueno, a lo mejor escapa a lo que uno pueda decir, pero he marchado juntas, he dado charlas con sobrevivientes y con víctimas incluso directas de mi papá. Vos decías recién que situabas, bueno, el nacimiento de Historias Desobedientes en el 2017, que fue el año del 2x1. Sí. Y te quería pedir si podés recordar qué tuvo que ver justamente el 2x1, este fallo de la Corte Suprema, que de alguna manera abría la compuerta a la libertad de los genocidas y que justamente se frenó en las calles, ¿no? Sí. Absolutamente se frenó en las calles, y en mi caso personal, en un momento donde yo pude recién hacer conciencia, ¿no? Yo nací en el 79, crecí en años de impunidad. Nunca jamás había vinculado a mi papá en tiempo y espacio con lo que había sido la historia reciente de nuestro país. Mi papá queda detenido en el año 2005 y allá por el año 2000, ¿cuándo fue el 2x1? 2017, por eso te preguntaba. Sí. 2017. Yo ya tenía conciencia acerca de quién era mi papá, acerca de lo que había hecho, había sido juzgado y condenado, y por primera vez me siento interpelada, como tardíamente, ¿no? Y lo digo con vergüenza también, como parte de una sociedad que no se había comprometido hasta ese momento. Y que, bueno, yo creo que no es casual que como respuesta social incluso, ¿no? Porque yo entiendo que Historias Desobedientes es un emergente social y tiene que ver con una construcción que como sociedad hemos hecho en materia de derechos humanos, que nos ha interpelado a los hijos de los genocidas. Muy interesante, sí, una política respecto a los derechos humanos que a que a ustedes, digamos, que a este grupo de personas logró hacer reflexionar sobre la historia de sus propios padres. ¿A eso te referís con que es un emergente social? Claramente, sí. O sea, nace de las políticas de memoria, verdad y justicia. Nace, yo creo que de la lucha de las madres y de las abuelas, que después se materializan 20 años después de impunidad en políticas públicas, de la mano del gobierno de Néstor Kirchner primero, de la mano de un poder legislativo que deroga las leyes de audiencia de punto final, y de las manos de un poder judicial que saca un fallo como el fallo Simón, que también declara la inconstitucionalidad de no juzgar esos crímenes. Entonces, me parece que la sociedad argentina en algún momento madura lo suficiente como para hacer lo que no se hizo en otro país del mundo, que es juzgar sus propios crímenes con leyes vigentes al momento de los hechos, y por eso personas como mi papá pudieron ser juzgadas y condenadas. Y por eso, perdóname, y por
eso también Historias Desobedientes es un colectivo que tampoco ha emergido en otro lugar del mundo, ¿no? Donde ni siquiera los hijos de nazis se han colectivizado, si bien ha habido testimonios. Y hoy Historias Mirá vos, Desobedientes... no hay una experiencia así en otro lugar del mundo. Y Historias Desobedientes se está proyectando. Hoy marchó con nosotros una bisnieta de nazi. Hemos tenido contacto en Alemania con descendientes de nazis, en España con descendientes del régimen franquista. Existe Historias Desobedientes Chile, Historias Desobedientes Uruguay, Historias Desobedientes Paraguay. Y bueno, y en esa línea, los familiares de los genocidas nos estamos colectivizando incluso a nivel internacional. ¿Hernán? Analía, ¿cómo fue vivir la desobediencia en el origen? Te lo pregunto más en lo humano. ¿Qué te pasó a vos y hoy qué te pasa también con un gobierno que dice lo que dice? En un origen, o sea, en el momento de la ruptura familiar es muy triste, ¿sí? Porque uno pertenece a una familia, tienes lazos de afecto con un papá, con una mamá, yo tengo hermanas, sobrinos, y claro, la desobediencia te interpela en lo más íntimo, en cuestionar tus modos de crianza, quién es tu papá, quién es tu mamá. Pero bueno, por otro lado tenés un deber social, ¿no? De lo que tiene que ver con la dignidad humana, con escuchar al otro, con cuidar al otro, con cuidarnos como sociedad. Y ahí, bueno, nada, el poder encontrarnos con otros que hayamos tenido como una experiencia parecida a esto de sentirnos la oveja negra de la familia. Yo tengo un juicio por indignidad, digo, a mí mi papá desde la cárcel y mis hermanas policías me han querido declarar indigna, o sea... ¿Hermanas policías tenés? Hermanas, mis dos hermanas menores son personal civil de la Policía Federal, egresadas del Instituto Universitario de la Policía Federal, por eso hablo de un núcleo duro muy fuerte dentro de esas instituciones que reproducen estas lógicas de pensamiento. Digo, a mí eliminarme por pensar distinto de la familia, literalmente. Entonces, poder colectivizarnos, poder poner a trabajar. Digo, hoy se sumaron 2 desobedientes nuevos, un hombre... Hoy mismo marchando. El otro día se contactó también, tuvimos videollamada con un nieto desobediente de Santa Fe, digo, y la respuesta es esta, bueno... Qué bueno que existe este colectivo, porque hay algo, me parece, que aporta a nivel social el colectivo a esta población, ¿no? Que somos los familiares, los genocidas, que bueno, que quedaron ahí como alineados en el imaginario social al pensamiento genocida, y sin embargo hay mucho también costo emocional dentro de ¿Cuántos son o cómo es la magnitud del colectivo y que vos puedas decir cuánta más gente pueden, si querés? Yo creo que el potencial es muy alto, porque genocidas hay un montón y familiares de genocidas multiplicalo y te va a dar un número altísimo a nivel social. Y Analía, hoy somos más de 100 en el colectivo. Por lo que hayas podido hablar con tu papá, ¿por qué no cuentan lo que saben? El destino de los detenidos desaparecidos, los bebés apropiados. Ojalá tuviese la respuesta. ¿No sabés? ¿No intuís? No, yo tengo algunas hipótesis. Una tiene que ver con una cuestión de crueldad y de poder y del orden de lo patológico, ¿no? De un regocijo ahí, un goce en esto de, bueno, de mantener un poder respecto de ese silencio. Otra es una imposibilidad psíquica de reconocer esos crímenes, ¿no? Porque también reconocer esa crueldad y esa maldad... implica que reconozcan lo que hicieron, claro. Claro. Que tengan otra mirada sobre eso. Pero bueno, otra es un pacto de silencio también, ahí adentro, dentro de las instituciones, bueno, ¿no? En una mediación obligatoria que tuve con él en el juicio, cuando yo le reclamo que hable, incluso nombrándole a víctimas de mi papá que se han acercado preguntándome, digo, vos que sos la hija, preguntale qué pasó con mi mamá, me decía Paolo hace unos años, y él, mi papá, diciendo, bueno, los que hablaron no les fue mejor. Claro. No sé. ¿Cuál fue la pregunta determinante que vos le hayas hecho a tu papá que quebró el vínculo? No fue una pregunta, fue una afirmación a partir de haber leído el auto de elevación a juicios, diciendo, bueno, vos estuviste, ¿no? Cuando yo leo los testimonios y encuentro una contradicción entre el discurso oficial de mi papá, que venía negando todo, a un hecho concreto y probado, ¿no? De que él había estado ahí en tiempo y espacio. Y en ese marco, donde por primera vez lo que no se debía hacer dentro de mi familia, que era cuestionar, aparece mi cuestionamiento y una confrontación, digamos, a ese discurso negador. Bueno, me encuentro con un intento de mi papá por justificar la tortura, por ejemplo. Y ese fue el quiebre. Ese fue el quiebre. La última, Analía, cuando vos ves a las nuevas generaciones, cuando ves avances de discursos negacionistas, o en algunos casos hasta promotores, digamos, ¿no? ¿Sentís que hay un retroceso? ¿Sentís que es parte de los reflujos
permanentes de las sociedades y la historia? ¿O qué te preocupa ahí? En lo que viene, digamos, ¿no? No, el sentimiento es de seguir adelante, ¿no? Digo, si las madres y las abuelas pudieron en un contexto mucho más adverso, como fue en plena dictadura, salir adelante y generar todo el movimiento que generaron, me parece que tenemos que mirar por ese lado, ¿no? Que si tanto odio y tanta crueldad es posible, tiene que haber de este lado un amor y una lucha capaz de contrarrestarlo, y bueno, yo quiero estar en esa lucha. Tremenda valentía, Analía. Gracias. Gracias y abrazo grande a todas las historias desobedientes. Gracias, gracias. Nos vamos a ir a una pausa. Cuando volvamos, Hernán Lecher nos cuenta la economía de la dictadura. Vamos a repasar con Irina Hauser qué quiere decir el gobierno cuando habla de desarchivar y publicar todos los documentos de las fuerzas militares, y con Mauricio Caminos, cómo se portó la política hoy en la marcha por el 24 de marzo en este 2025. Ya estamos. Simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Sabemos que tenés una visión del campo que nadie tiene. Y eso es muy importante para la Argentina. ¡Conta conmigo, papá! Gracias, loco. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Buenas. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans. Jelly Beans. Esas. Me las das. Obvio, sí. Pedirás como quieras, pero probar. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan, nos traen, nos alimentan y cuidan de quienes más amamos. Hacé algo por ellas también. Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol que protege tus manos y a tu familia. Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina. Porque solo Espadol es Espadol. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. El que no es tímido ni a palos.
La que no se queda en el fueguito. El orgulloso de lo suyo. Y las que se animan al show sin autotune. ¿Y vos? ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. ¿Con movimientos circulares? Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta. De lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Muy bien, seguimos en QR hasta las 12 de la noche, aquí por Bravo TV. En el arranque intentamos reflexionar sobre esa trama que a veces se pierde, ese común denominador que tiene que ver con, aún en democracia, los modelos económicos, pero que nacieron en aquella dictadura cívico-militar. Hay quien habla de las 4M. El jueves charlaremos con Carlos Heller sobre esto que insiste permanentemente. Martínez de Oz, Menem, Macri, Milei. La economía de la dictadura, Hernán, ¿por dónde arrancarías? Bueno, a ver, si nosotros tuviésemos que pensar qué pasó en la dictadura en materia económica, claramente lo primero que tenemos que decir es el objetivo de la dictadura cívico-militar fue refundar la Argentina. Es más, algunos, fíjate, ahí tenemos una placa... La portada. Que, claro, que da cuenta de esta cuestión, porque en el fondo tenés un móvil económico para todo lo que sucedió. Muy buena, sí, buena. Efectivamente, de lo que sucedió. Y, insisto, la transformación era un objetivo, la transformación económica, productiva de nuestro país, o digamos, de desindustrialización de nuestro país, era un objetivo de la dictadura que lo cumplieron con creces. Y la dinámica del... Eduardo Basualdo hablaba de cambio de patrón de acumulación. Efectivamente hay un cambio de patrón de acumulación porque hay un cambio de la dinámica de la economía, de cómo se movía hasta ese momento. Es más, algunos, él como economista, han acuñado un término que es el de revancha clasista, porque uno podría decir, y retomo algo que decías al inicio, que el objetivo de la dictadura cívico-militar era disciplinar, poner en su lugar a la clase trabajadora. Que, claro, su reclamo por pedía una mucho, mayor parte del... Pedía mucho. ¿Cómo puede ser el 50-50? Claro. Había que ordenarlos en un lugar subordinado. ¿Bien? Y de hecho, esa dictadura es crítica de las dictaduras anteriores. Porque dicen, no hicieron el trabajo que había que hacer. ¿Bien? No hicieron el trabajo. Me suena. ¿Te suena? La segunda vez que lo digo en el día y cada vez que lo digo, oiga, me suena de algo. Pero te quiero mostrar algunos datos muy ilustrativos. Esta vez no es igual. Bueno, veamos. No, quiero decir... Sí. Podría decir, esta dictadura en términos de plan económico, podría decirles a las anteriores, esta vez no es igual. Esta vez no es igual, no va a funcionar igual. Bueno, hizo un cambio estructural importante. Fíjate, esto me parece que es como la placa más ilustrativa de qué quiso hacer la dictadura y cómo lo logró. Si vos
Mirá, ¿qué estamos viendo ahí? Participación de los salarios en el ingreso. Sí. La distribución del ingreso, ¿no? El 50-50 en clave peronista. Bueno, si vos trazases, ahí no se ven los años porque está el Zócalo, pero te los digo yo, ahí está, mirá. están. Entre el 46 y el 76, si yo trazo una línea que es más o menos hasta la mitad, Sí. el promedio está en 46, 47, más o menos. Es decir, la línea imaginaria de un ciclo y del otro. Claro, sube, baja, claro, no es estático, obviamente. Ahora, fíjate qué pasa después del 76. Fíjate dos cosas que se ven muy bien. La caída brutal. Lo ves de lejos, no mirás los años, no Sí. mirás los números y sabés dónde está la caída que estoy hablando. Eso es 76. Eso es el 76. Y te agrego una cosa. Qué fuerte, Hernán. No es el 76, son 3 meses. Es Martínez de Oz diciendo, y no me equivoco, congelo los salarios y libero los precios. Insisto, no me equivoqué. Sí. Congelo los salarios y libero los precios. Con lo cual, en 3 meses, los trabajadores perdieron 30% de su poder adquisitivo, 20% de la participación de los Es asalariados. decir, a ver si digo bien, si podemos sostener la placa. En ese 1976 que se ve el pico superior, 48.5 creo que dice, Claro, y abajo eso es el 34. 74. Es decir, de ese 48.5 al 34, ahí abajo alguien podría decir misión cumplida. Misión cumplida. Y de hecho, si yo hago el mismo ejercicio de trazar ahí una línea, Sí. después llega hasta el 2000, ¿eh? Es decir, tenés No, mirá el 92. Por eso, pero digo, tenés varios gobiernos democráticos. Sí. Ahora, el Sí. promedio, con suerte, orilla los 30. Es decir, yo logré transformar, diría la dictadura, una economía que distribuía al 50-50 en un 70-30. Y lo dejé ahí, incluso cuando la dictadura no estaba más. Claro. Este era un objetivo, por eso digo que lo cumplieron. Cambia desde el 2003 para acá. Pero lograron que incluso no estando la dictadura, no se modificara esa distribución del ingreso. Eso me parece que es refundacional. Agregale, si querés, 2 cuestiones que te traje, que en general no se han estudiado demasiado. ¿No? En la televisión creo que nunca se vieron. Me encanta esto. Pero esto es muy... nunca hecho en la televisión. Mira ese dato. ¿Qué te muestro acá? Deuda externa en 1983. Porque Sí. vos sabés que algunos creen que el incremento de la deuda en la dictadura fue porque el Estado pedía deuda. No. En realidad hay una partecita vinculada a la guerra del 82. Me tenés que explicar eso ahora, ¿eh? Ahora lo explico. Ahora, el que toma deuda Sí. son los privados. Las empresas. ¿Te suena? Sí. Son los privados. Lo que pasa que después, desde el 82 en adelante, con Cavallo en el Banco Central, estatizan la deuda porque un mecanismo se llama seguros de cambio. Todo lo que sea devaluación se va a hacer cargo el Estado. Lo digo, un día lo explicamos con un grafiquito para que se entienda bien. Claro, con las devaluaciones sucesivas, de 1.000 pesos, la empresa que había tomado el crédito pagó 100. Sí, 9 de cada 10 se hizo cargo el Estado. Eso es lo que pasó y el mecanismo que se hizo. Socializaron la deuda. Sí. Mira vos, las madres Dicho- socializaron la maternidad y el gobierno de la dictadura socializó Sí, las deudas. y acá te traje el dato de quiénes. Vas a decir, bueno, está bien, Hernán. ¿Quiénes fueron? Bueno, grupos económicos locales, 8.000 millones de 16.000 millones de dólares, la mitad. Casi 6.600 millones conglomerados o empresas extranjeras o transnacionalizadas. Que que tenían algo acá en la Argentina. Sí, digamos. después chiquitaje. Es Sí. decir, fíjate, el 90% lo hicieron grandes empresas, un puñado. Yo te puse algunos ejemplos. Pérez Compán, Son esos Bridas, nombres que están ahí Hacienda, abajo. Artechín, Macri, por grupos económicos locales. Extranjeros, Mercedes-Benz, IBM, el Citi, Pirelli. Hay otros, hay muchos, hay varios más, digamos. No muchos, porque la verdad es que no estaban muy atomizados. Pero hay un puñado de 20 y 20, supongamos. Ahí yo te puse 4 o 5 de cada grupo. Es decir, la dictadura nacionalizó o estatizó esas deudas. Deudas de esas empresas. Esos ganaron con esa estatización. Sí. Son los que la promovieron, son los que la dictadura le dijo que sí, y son los que la cobraron. Y la cobraron después también en el gobierno democrático, porque el seguro de cambio se siguió manteniendo. La tercera cuestión es la apertura importadora. Te puedo hacer una pregunta antes de salir Sí. de ahí. ¿Te acordás, te estoy matando por ahí, cuál era el monto de deuda externa que tenía la Argentina antes de la dictadura? Sí, no te lo traje. Sí, está en la última placa. 5.000 millones. ¿Ok? Y terminamos, en realidad, porque hay que tomarlo como periodo completo, supongamos, hacia finales del 89, 65.000 millones. Tranco. De 5 a 60 y... Sí, 65. Bien. ¿Ok? Ahora lo vemos. Casi pero, una confesión. Sí, tremendo. Apertura importadora también no tiene... Estoy hablando de la dictadura, no estoy hablando ahora.
El incremento de bienes de consumo. ¿Qué es esto? Los bienes que van en la góndola, ¿viste? Que vienen importados hechos, armaditos, que van, lo pones ahí. Si importabas 100, en el 76, 4 años después importabas 1100. ¿Se entiende? Productos. Productos o el equivalente es una base, en dólares, si querés. Okay. Claro, es lo mismo. Por cada 100 importabas 1100. Esa fue la multiplicación. Sí, ¿se entiende? Es decir, yo en el 76 tenía pocos productos extranjeros, se multiplicaron por 1000. La contracara que hicieron percha a la industria, que de hecho creo que es lo que te quiero mostrar acto seguido. Te traje 2 cositas también, esto creo que nunca lo hicimos en televisión. Está muy bien esta columna, Hernán. Te quiero leer 2 cosas. Irina lo debe haber leído alguna vez. Estos salen de las memorias y balances de las empresas en el 76. ¿Qué decían respecto de la dictadura? Te lo digo porque una de las características también para cumplir con este objetivo disciplinador era justamente perseguir a la clase obrera. Estoy diciendo una verdad de perogrullo, también a los empresarios como los yacarinos. De hecho, la mayor cantidad de desaparecidos y desaparecidas son referentes obreros, ¿no? Sí, son representantes sindicales. A ver, disciplinamiento obrero y empresario. Cuando se hayan roto esas trabas al progreso y desaparezca la subversión, la Argentina iniciará un despegue acelerado, alcanzando en pocos años niveles de progreso y bienestar tales que harán difícil recordar lo que fue nuestro pasado reciente. Yo lo acabo de escuchar eso, pero esto fue dicho ¿cuándo? ¿Entre el 75 y el 76? No. Memoria y balance, junio del 76. Eso está escrito en la memoria. La memoria y balance. De Asindar. Claro, cuando se hace el balance, se hace una memoria. La memoria se llama memoria descriptiva. Es un documento que explica, digamos, que te ayuda a describir qué pasó en ese balance que estás viendo. Está escrito. Sí. Asindar lo puso ahí. Y el otro, Celulosa Argentina, fíjate. Los sucesos del 24 de marzo pusieron fin a la situación de caos, restableciendo el orden para lograr la recuperación económica, social y política de la nación. Celulosa Argentina en junio del 76, también en sus balances. Yo me refería al de Asindar, porque esto, insisto, lo escuché en boca de un presidente hace, no sé, la semana pasada, lo escucho permanentemente. Sí. Es el mismo discurso. Cuando desaparezca la subversión, Argentina iniciará un despegue acelerado, alcanzando en pocos años niveles de progreso y bienestar tales que harán difícil recordar lo que fue nuestro pasado reciente. Esta cosa del anhelo, de esto nunca, lo que estamos haciendo nunca ocurrió y nos va a llevar a destinos, y esto Alemania, Irlanda, ¿no? Esto le da marco a esa persecución de los trabajadores que viviste en la dictadura, porque los milicos no era una patrulla perdida que la hicieron por la propia. Esto es lo que certifica, en buena medida, además de todo lo que pasó, no sé, Mercedes-Benz, el Ledesma, ¿no? Que había una connivencia con el sector empresario. Por eso el modelo económico tenía ganadores y perdedores. Claramente los perdedores lo sabemos. Los ganadores no eran los milicos que estaban por ahí, que se les ocurrió un día y pintó. No. Tenían connivencia y había quienes promovían esto. Esto del 76, apenas realizado el golpe. Tengo varias más, pero bueno, televisivamente no es lo... Yo no había leído esto. El fin de semana alguien dijo, ¿no?, que el problema del desarrollo argentino eran los argentinos. Sí. ¿No? Funcionario del gobierno. Después lo vamos a repasar. ¿Sabés que cualquier similitud con nuestra historia reciente no es pura coincidencia, más allá de los métodos y demás? Perdón, Iri. No, una acotación pequeña. Una de las dificultades más grandes en los juicios de lesa humanidad ha sido justamente llevar al banquillo a los empresarios y a los responsables de desapariciones dentro de empresas y de fábricas. La responsabilidad civil. La responsabilidad civil, sí, se fue logrando con el correr de los años, pero es uno de los grandes temas que reflejan por qué es importante la continuidad de los juicios que tanto petardea además esta administración, ¿no? Y esta es una de las cuestiones que más molestan, porque sí, con el correr de los años han sido condenados algunos que todavía viven, ¿no? Claro. Sí, ¿qué más, Hernán? Te agrego 2 datos más. La primera es un dato de la industria, porque, a ver, la dictadura en términos industriales es como si la Argentina hubiese pasado un terremoto. Es decir, vos producías 100 y pasaste a producir 90, cuando cualquier país, solo por mejorar los procesos productivos, incrementa su producción. Bueno, en la industria pasó lo contrario, pero marcadamente lo contrario, pero además con un proceso donde le comiste el bolsillo a los trabajadores y le hiciste producir más. ¿Pero esto qué es? ¿Productividad? Claro. Sobre costo medio. Es decir, si vos, cada trabajador te producía, supongamos, 100 unidades, 8 años después te producía 212,2 por el mismo costo.
Bien, esa es un poco la equivalencia. Es decir, o le bajé el sueldo de tal manera que me generaba la mitad del costo. Y son mayores utilidades para las empresas, obviamente. Exactamente. Otro objetivo cumplido. Sí, y sobre todo en un retroceso importante del sector industrial, que el que quebraba era la pyme. Claro. La grande no, con lo cual la grande se comía el chiquito y tenés un proceso de concentración que otro día lo miramos. Pero, y finalmente, todo esto se da en el marco, a ver, ¿por qué puede darse? Sería la pregunta. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, porque tenés un Estado que hace de rueda de auxilio de todo esto. Otra cosa que escuchaste esta semana. Que garantiza que esto pase. Ese Estado garantizó que todas estas cosas intervino. pasaran. Claro, no fue neutral. Hoy que discutimos tanto el Estado y que tenemos un Estado que no es neutral, juega para un lado, juega para algún lado. Bueno, ese es el cuando hace y cuando omite, sí, cuando hace y cuando deja de hacer, ¿no? Cuando se hace, cuando deshace y cuando omite, con todas las circunstancias. Y fíjate algunos datos para concluir, te los traje hasta el 89, 88, 89, bueno, en el medio está la hiper, entonces a veces los datos, pero en estos casos no cambia mucho con la inflación. El PBI se mantiene prácticamente estable, es decir, vos pasaste 15 años y produjiste lo mismo. Es un desastre. Si yo no conozco muchos países en 15 años sigan produciendo lo mismo, fíjate la industria. En 15 años se redujo 20% la producción, obviamente se desplomó la inversión, se explotó la pobreza y ahí tenías el dato de deuda externa en dólares, fíjate cómo, 5.000 en el 74 y hacia finales de la década del 80 tenés entre 60 y 65. Pero el dato de pobreza, Hernán, 3 datos, el de inversión, es decir, no hubo mayor inversión, aún con todos los cantos de sirena. La pobreza del 9,3 al 47,3. Fin, diría Adorni. Y si ¿Qué más necesitas para pensar qué modelos económicos en la Argentina la vuelven un país próspero e inclusivo respecto de otros? Y la deuda, ni hablar, de 5.000 millones a 65.300 millones de dólares. ¿Qué es lo que te condiciona hacia adelante? Alguno te puede decir, bueno, en el 89 la pobreza está cegada por la hiper, entonces, pero la del 88 es un montón. Pero, claro, pero déjame hacer esta pregunta. Si, devuélveme, si podés, Juli, la placa. Si vos tomaste deuda de 5.000 a 58.700 millones de dólares y no te resultó en mayor inversión, y no te resultó, al contrario, y te generó más pobreza, ¿qué hiciste con esos dólares? Buena pregunta. Bueno, en realidad nunca te entraron porque lo que refleja ahí es la estatización de la deuda privada. En realidad, ¿quién se benefició? Un puñado de empresas. Ahí terminaron los dólares. Lo que pasa es que lo garpamos todos, lo seguimos garpando todo. Porque eso es algo también que el gobierno dice, no, la deuda de los cuca. Maestro, ¿por qué no revisamos de dónde viene? Porque ahí está, Menciona el kirchnerismo. Hoy Máximo Kirchner y Axel Kicillof se refirieron a la política económica de la dictadura. Vamos a arrancar con Máximo Kirchner, el referente de la Cámpora, que hoy se movilizó desde la ex ESMA, como lo hacen habitualmente cada 24 de marzo, hasta Plaza de Mayo. La dictadura entró con una deuda externa muy chica, se fue con una enorme deuda externa, se fue con 300 puntos de inflación, se fue estatizando la deuda de los privados de 40 empresarios argentinos, transfiriéndose a millones de argentinas y argentinos, de familias argentinas. Y cuando nosotros en el 2022 nos opusimos al acuerdo, si bien hubo muchos compañeros y compañeras que no lo entendieron, lo hicimos desde querer que a nuestro gobierno le fuera bien. No hacemos oficialismo bobo nosotros. Nosotros creemos que los oficialismos bobos nos terminan muchas veces conduciendo a derrotas inexplicables. Hay que discutir, hay que debatir, hay que meterse adentro, hay que construir los espacios para que nuestro pueblo vaya. Si nadie hace nada, ¿a dónde va a ir la gente cuando quiere participar? Y todos los días un poquito, todos los días un poquito más. A ver, más allá de la caracterización que hace Máximo Kirchner sobre la deuda externa, buena parte de lo que explicaba recién Hernán, sobre el final dice algo. Los oficialismos bobos llevan a derrotas políticas muy graves. Y esto, por supuesto, refleja y es un dardo del propio Máximo Kirchner a lo que fue la gestión del gobierno del Frente de Todos de Alberto Fernández. Bueno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, economista, también habló sobre el modelo económico de la dictadura. Dale.
acompañar a las madres en un día como hoy. Por supuesto yo lo hice siempre, desde muy chico, pero yo creo que es una obligación de todos nosotros. Todos los que están acá están acompañando a la madre. Está muy presente el Nunca Más al FMI. ¿Qué te parece eso también en este día y en este contexto? No, que pone algo que obviamente el gobierno nacional, dentro de su lectura trasnochada, pasa por alto, que es que más allá de la cuestión de los derechos humanos, más allá o al mismo tiempo, ¿no? Del terrorismo de Estado, de las discusiones de fondo acerca de lo que pasó en la Argentina, del genocidio, está la cuestión del proyecto económico que llevaba adelante la dictadura militar. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué ese verdadero acto criminal? ¿Para qué a sangre y fuego? No era simplemente una cuestión de crueldad, de odio, de maldad, o ni siquiera de lucha abstracta contra la izquierda, el comunismo, el socialismo o el peronismo. No era eso. Era instaurar en la Argentina un modelo económico. Está en línea Miriam Lewin para charlar con nosotros, colega. Ella es periodista. Hasta hace poco estaba al frente de la Defensoría del Público. Por eso nos resulta muy interesante hablar con ella respecto de los desafíos de seguir comunicando en nuestra sociedad con los avances y retrocesos, qué significan las políticas de memoria, verdad y justicia y sobreviviente, además del terrorismo de Estado. Miriam, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, te saludamos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por este rato, Miriam. Contanos, en la piel, con toda tu experiencia y cosa vivida encima, ¿cómo viviste este 24? Me parece que la marcha fue multitudinaria. Obviamente hubiéramos querido, nunca nos alcanza, ¿no? Hubiéramos querido que más gente estuviera en la calle, pero yo estuve ahí y sentí en la presencia tanto de la militancia como de la gente suelta, de las familias, sobre todo los jóvenes que estuvieron ahí, que no está todo perdido y que está en el ADN de nuestra sociedad la defensa de los derechos humanos y la comprensión de lo que significó la dictadura en términos de terrorismo de Estado. Y esto es importante porque los mecanismos y herramientas comunicacionales que se utilizan desde el gobierno de Milei para confundir, es necesario desarticularlos contando cuál fue la verdad, contando que esta gente no solamente reprimía organizaciones guerrilleras que por otro lado ya estaban bastante desarticuladas cuando tomaron el poder en marzo del 76, sino que la emprendieron con obispos, embajadores, diplomáticos, sacerdotes, monjas, maestros, adolescentes, personas cuyo único delito o cuyo único error desde el punto de vista de ellos, porque para ellos también todos éramos zurdos, era estar en la agenda de alguien o ser familiar o amigo o vecino de alguien que sí estaba comprometido en una resistencia más activa. Me parece que los mecanismos por los cuales le llegan la información a los más jóvenes son deficientes, fragmentados, y que hay que hablarles a los pibes de lo que les puede pasar si este gobierno sigue llevando adelante las políticas represivas que en determinados aspectos se parecen bastante a los de aquella época, en términos de todo el que no piensa como yo es un enemigo, claramente, en términos de cuestionar materiales de estudio, cuestionar literatura, en términos de censura. El adolescente que nació en democracia no sabe lo que se sufría en aquella época, no sabe lo que es tener que quemar o enterrar un libro, no sabe lo que es caminar con temor por la calle. A ver, Miriam, quiero ver si te estoy interpretando bien. Vos decís que las maneras en que, no sé, vos pon el tiempo, desde cuándo crees esto, en que se viene tratando de hacer un trasvasamiento generacional respecto a lo que significó la dictadura, ¿son equivocados, son ineficientes? ¿Esto estás diciendo?
Yo lo que creo es que hay que hablarles a los chicos, hay que tratar de llegarles por los mismos medios que ellos utilizan para comunicarse y por los cuales fueron seducidos por el mensaje supuestamente anticasta, antisistema y libertario, que resultó ser la expresión más descarnada del sistema capitalista, ¿no? O sea, yo creo que los de mi generación tenemos que... A mí cuando me secuestraron tenía 19 años. Entonces, cuando yo voy a hablar con pibes de escuelas secundarias de cuarto, quinto, sexto años, le digo, bueno, lo que me pasó a mí podría pasarles a ustedes. Yo vivía con miedo, yo tenía que esconder lo que leía, la música que yo quería escuchar estaba prohibida. Y vos fíjate cuánto en común tiene esta situación que estamos atravesando ahora, cuando se prohíben libros, donde está cuestionada la educación sexual integral, donde cualquier expresión de disenso hace que te tilden de zurdo o de comunista. Pero Miriam, dame un segundito antes, ahora vamos a eso, porque es verdad, a veces naturalizamos demasiado que un gobierno diga zurdos de mierda van a correr, ¿no? Como si... Pero vuelvo un poco más atrás. Vos estás contando que cuando vas a las escuelas y contás que vos tenías 19 años cuando te secuestraron, ahí generás una empatía. Ahora, se genera en presencia y se genera con un relato que seguramente no es un minuto de un reel en una red social, porque da la sensación que las nuevas técnicas de comunicación a veces les cuesta, necesitan más tiempo que un minuto, que una emocionalidad concreta, un estímulo emocional para poder ser eficaz. ¿Entendés lo que te pregunto? Yo entiendo, pero también es un desafío. Sí. Porque nosotros sabemos, bueno, justamente está este debate, todo el mundo está hablando de esta serie inglesa Adolescencia. Sí, ¿no? sí. Claro, que tiene que ver justamente con eso, no quiero spoilear por si no la vieron, pero tiene que ver con este mundo oculto que tiene signos que ni siquiera sabemos interpretar, ¿no? O sea, estos chicos que se informan y se comunican y viven en un mundo a través de la pantalla que los adultos no conocemos. Y aunque tuviéramos acceso a sus celulares... No lo sabemos leer bien. De mensajes, claro, no lo sabemos descifrar. Hay códigos. Hay una escena clave en la que un adolescente le abre los ojos a un investigador acerca de que quieren decir algunos emojis. Sí, sí. O sea, está bien. Sigue la pregunta sobre entonces qué propones, porque es muy difícil. A ver, es más sencillo hablar con emojis respecto de, por ejemplo, las teorías de los dos demonios o las dos verdades o la memoria completa, que explicar efectivamente detenidamente cómo haces con emoji para explicar el perfil económico del modelo de la dictadura. Es un desafío. Yo creo que es un desafío. Me parece que hubo algunas experiencias que no sé si quedaron truncos o no, en las cuales durante la campaña se trataba de llegar al público más amplio posible. A mí me preocupa, no tengo la varita mágica, no sé cómo hacerlo, pero seguramente gente de esa generación que no votó a Milei y que cuestiona esta realidad sabrá hacerlo. Me encanta, Miriam, porque... A mí lo que me preocupa... Sí. No, sos muy periodista y entonces nos ayudás a afinar la pregunta, más allá de la pretensión de tener verdad. Te escucho y Mauri Caminos te quiere hacer una pregunta. Dale, Miriam. Sí, adelante. Hola, Miriam, buenas noches. Te quería preguntar cuál era la recepción que tenías de estos jóvenes estudiantes en esas exposiciones que vos hacías, que vos haces, digamos. Muchísima atención y referido después por sus familiares y por sus profesores que quedaban en shock. O sea, los chicos no conocen, no tienen información lo que pasó. No tienen información, no sabían ni por qué se militaba en aquella época o para qué, en qué condiciones vivíamos, de qué manera eso afectaba a nuestras familias, a nuestros hermanos menores, a nuestros vecinos. No conocían las circunstancias en las que habíamos estado secuestrados quienes
los que sobrevivimos y los que desgraciadamente fueron asesinados, ni las metodologías que se utilizaban para esto. No sabían tampoco que los militares dirimían sus enfrentamientos internos matándose entre sí. Porque si no, ¿qué fue el asesinato del embajador en Venezuela, Hidalgo Solá, que fue asesinado por los grupos de tareas de la ESMA porque se interponía en las ambiciones políticas de Macera? Bueno, la trama del Mundial 78, muy bien reflejado en el documental que conocimos hace poco, ¿no? También. Sí, justamente. Entonces, yo notaba que no tenían esta información, esto no está en los libros de historia, y si este gobierno empieza a horadar, como empezó a horadar, la legitimidad de que se toquen estos temas en todos los niveles educativos, ¿no? Porque si lo cuestionan en los últimos años de secundaria, me imagino que pensarán en de los primeros o de la escuela primaria. Claro. Realmente para ellos claramente es adoctrinamiento. Bueno, conocimos Entonces, en la última semana escuelas o familias que cuentan que en las escuelas se prohíben actos o se suspenden actos conmemorativos del 24 de marzo también. A ver, Miriam, quiero que escuchemos juntos las palabras del vocero presidencial, Manuel Adorni, porque hizo un anuncio que me gustaría que con Irina también a ver si nos ayudan a interpretar qué es lo que está pretendiendo el gobierno. Habla de la desclasificación de archivos de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. Tenemos la posibilidad de escucharlo, Adorni, dale. Se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Como ustedes saben, el gobierno del presidente Milei tiene un compromiso inclaudicable con los derechos humanos. Y contar la historia completa es una tarea crucial en este camino. Por eso, el presidente instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el periodo 1976-1983, así como toda otra documentación producida en otro periodo, pero sí relacionada con el accionar de las fuerzas. A ver, Miriam, es el mismo gobierno que a las 0 horas del 24 de marzo emite un mensaje de mínima negacionista y que después hace que este anuncio que por lo menos en los títulos, ¿quién no querría la desclasificación completa de los archivos de las Fuerzas Armadas? Pero ¿qué lees vos? ¿Qué intuís? Primero, creo que Irina sabe mucho más de esta temática que yo, pero los archivos fueron desclasificados. Me pregunto, cuando habla de la memoria completa, ¿a qué se refiere? ¿Qué nuevos documentos podrían aparecer, ¿no? en este contexto que abone la teoría de que los crímenes cometidos por la guerrilla son crímenes de lesa humanidad y pueden juzgarse cuando están claramente prescriptos? Ahora, ¿qué ocurre? Yo siempre repito algo que dijo el juez federal Rafecas cuando compartí una mesa con él, los consensos del Nunca Más en el Parque de la Memoria, hace unos meses. Rafecas dijo: yo sé, me consta porque lo investigué, que la gente que quiere juzgar está muerta, porque ellas lo mataron. O sea, esto es ridículo. Si ellos hubieran reprimido o combatido a la guerrilla con la ley en la mano, estas personas podrían haber sido juzgadas, pero en general están todas desaparecidas, fueron secuestradas, torturadas y seguramente asesinadas, arrojadas en vuelos de la muerte o con las otras metodologías que utilizaban los militares. No sé qué es lo que piensa Irina acerca de este anuncio de Adorni. La verdad que me pone la piel de gallina que afirme que hay un profundo compromiso del presidente Milei con los derechos humanos. Ojalá fuera así. Ante todo, ¿qué tal, Miriam? Buenas noches. ¿Qué tal? Me parece que vos usaste una palabra clave antes, que es la de sembrar confusión. Me parece que este anuncio tiene como propósito generar confusión. Varias cuestiones para aclarar. El decreto que desclasificó
todos los archivos de inteligencia vinculados con las Fuerzas Armadas fue en el año 2010 y fue de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, esto ya existe de por sí. Pero lo que dice el gobierno es que, bueno, hicieron ese anuncio, pero no desclasificaron todo. Bueno. Vaya a saber qué uso político No, vamos se le por dio partes. Vamos por partes. Se armaron equipos de relevamiento con los años y de análisis. Uno de esos equipos claves estaba en Defensa, en el Ministerio de Defensa, y quien lo desarticuló el año pasado fue el ministro Luis Petri. Desarmó ese equipo de relevamiento. Fundamental, aparte es muy inverosímil lo que están planteando, porque justamente el contenido de esos archivos ha sido fundamental para los juicios de lesa humanidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que ellos están planteando es: nosotros queremos tener la manija de esta información, a ver qué se muestra y qué no se muestra y qué queremos mostrar nosotros. A eso agregarle lo que decía Miriam, es qué van a descubrir sobre esta supuesta verdad completa que quieren mostrar. Y otra cuestión es que, cuando Cristina Camaño fue interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, ahí también se pusieron a disposición absolutamente todos los archivos de inteligencia vinculados con las Fuerzas Armadas. Y también disolvió este gobierno una mesa integrada por organismos de derechos humanos que estaba destinada a ir deliberando acerca de qué se iba haciendo con estos archivos. No es que no pasó nada, no es real lo que están diciendo. Bueno, como tantas cosas que dan como información cierta, que no lo son, ¿no? Acá existió un trabajo de muchos años alrededor de estos archivos. Durante mucho tiempo se había dicho que no había archivos de lo que era la CIDE. Recordemos que además la denominación de CIDE viene de la época de la última dictadura cívico-militar y que este gobierno decidió reponerla deliberadamente, ¿no? Y una de las cosas que trae al presente es eso. Se decía que no había ningún archivo. Bueno, con la gestión de Cristina Camaño, cantidad de archivos se conocieron que había en la cientos de miles, ¿no? Entonces, y eso nutrió los juicios. Esto digamos. Permitió nutrir los juicios, ¿no? Entonces me parece que que lo que están dando es un mensaje engañoso y que además hay un riesgo de que esto pase. Ellos dicen, va a pasar al Archivo General de la Nación, el archivo de inteligencia que está de la CIDE, ¿no? Que se desclasifica. Bueno, hay organismos que hoy están planteando, creo que con todo tino, que esto en realidad puede ser una maniobra de generar impunidad también. A ver, Miriam, desde QR nosotros alentamos la charla política en familia. Viste que hubo un momento en que era como una suerte de cliché decir, no, nos juntamos en familia, no hablamos de política. QR, desde siempre, alentamos la charla política en familia. Te voy a poner una escena. Dentro de esa charla familiar, un 24 de marzo, un 25 de marzo, hay alguien que dice, bueno, las políticas de memoria, verdad y justicia, etc. Y otro familiar dice, no, bueno, pero necesitamos saber toda la verdad y que se juzgue tanto a los militares como a las organizaciones guerrilleras. Entra Miriam Lewy en esa escena. ¿Y cómo explicás la diferencia entre un y otro crimen? Claramente una cosa son los crímenes de organizaciones armadas, muchas de los cuales se cometieron durante la dictadura para combatir la dictadura, pero dejemos esa discusión de lado. Supongamos que la violencia está siempre mal, es siempre ilegítima. Es diferente cuando esa violencia la ejerce una organización guerrillera, llamémosla criminal, ¿no?, que cuando la ejerce el Estado. Es decir, hay un sinnúmero de países que combatieron organizaciones guerrilleras con algunos excesos, porque no vamos a negar que se cometieron excesos combatiendo a la ETA en España, combatiendo al IRA en el Reino Unido, a la Baader-Meinhof en Alemania, a las Brigadas Rojas en Italia. Pero esos países combatieron organizaciones guerrilleras con la ley en la mano, mientras que aquí el régimen militar se convirtió en terrorista, es decir, utilizó el secuestro, la desaparición, el robo,
la violación, el robo de bebés y el asesinato como metodología. ¿Y eso quién lo determina? ¿Miriam, un gobierno? ¿Lo decide eso? ¿Qué es cada cosa? ¿Cómo? ¿Quién determina? ¿Es un gobierno el que determina, por ejemplo, qué cosa es delito de lesa o qué cosa es parte de un terrorismo de Estado? No, existe la ley. Esto te lo puede explicar mucho mejor Irina que yo. Me siento un poco o sea, es el Poder Judicial, son los poderes judiciales y hay acuerdos. No, y además la doctora Hauser. Además no soy doctora, no quiero usurpar título, pero además son los tratados internacionales de derechos humanos que tienen rango constitucional para nosotros. O sea, no es un capricho de algún gobierno. No es un capricho. Y la definición... No es una cuestión opinable. Claro. No es una cuestión opinable. Esto de decretar la reapertura de las causas. Esta gente no sabe lo que es la división de poderes, más allá de todos los cuestionamientos que podamos tener contra la justicia, de todo lo que podamos cuestionar, algunos jueces, su desempeño, etcétera, etcétera, no tienen idea de lo que es la división de poderes. Bien. ¿Cómo va a decretar un gobierno la reapertura de una causa judicial? Miriam. A no ser que nombren alguna comisión especial que dentro de las irregularidades institucionales que tuvieron lugar en los últimos meses, no la descarto, no sé vos, Irina. No, bueno, no sería raro que inventen una comisión para decretar semejante cosa, pero no se puede. Por decreto de necesidad y urgencia. Claro, bueno, pero no se puede. A ver, hubo un proceso en nuestro país histórico que fue el que condujo a que se pudieran reanudar los juicios contra los crímenes dictatoriales y ese proceso de reapertura lo facilitaron dos instancias. Primero, el Congreso de la Nación, al decretar la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, al determinar por una decisión justamente legislativa. Y por otro lado, la Corte Suprema, cuando declara la inconstitucionalidad de las leyes. Parece que estoy dando una clase de derecho, bueno, como quieran. Pero hay que reforzarlo. Pero hay que entenderlo. Bueno, fíjate qué paradoja, ¿no? El Congreso, en este caso, tuvo que ver, pero sobre todo quien lo determina es el Poder Judicial, haciendo una lectura de las leyes y de los tratados que tienen, que rigen para nuestro derecho. Gracias, doctora. Miriam, siempre es muy interesante escucharte por insisto, tanta formación, tanta experiencia en días como este. Un gran abrazo, sabemos que estuviste esperando bastante la comunicación. Gracias por eso también. No, muchas gracias a ustedes. Miriam Lewin, Saludos. charlando con nosotros. Bien picadito, Mauri, repasemos qué hizo la política hoy en el 24 de marzo. Es decir, quiénes estuvieron y de qué manera en la marcha de hoy. Sí, cortito. Bueno, para destacar la marcha unitaria, ¿no? Después de casi 20 años, ya le dijimos, que esa unidad se sintetizó en la foto del escenario, ¿no? La de Carlotto, Tati Almeida y Adolfo Pérez Esquivel. Un poco eso, abrazando todas las organizaciones que en su momento han marchado quizás en dos instancias, el 24 de marzo y ahora fue una marcha unificada. Hay una foto que se observa la bandera de detenidos desaparecidos atravesando toda la Plaza de Mayo, por Avenida de Mayo, y detrás una bandera muy grande del MST. Ahí hay una novedad, digamos, más allá de las discusiones internas. Y yo quiero aclarar algo, siempre hay que respetar las diferencias políticas, porque hay argumentos para esas diferencias. Por eso le da tanto valor a la decisión hoy de una marcha unificada. Sí, y esta marcha digamos, es conversada, o sea, se llevó hoy después de muchas conversaciones entre organizaciones. Y muchos intentos en otros 24 de marzo de hacerlo, pero esta vez... No deja de ser una cuestión política, sentarse a conversar quizás con un rival político y decir, bueno, en esta marcha nos unificamos porque es importante también darle un mensaje al gobierno, ¿no? Después tenés, quizás para el que no está tan avesado de la política, cuando vos vas a la marcha 24 siempre hay símbolos de la calle, por ejemplo, la Cámpora caminando desde la ex ESMA entra por Diagonal Norte y los movimientos sindicales van por Diagonal Sur, detalle que uno puede prestar atención. Bueno, decimos la Cámpora, estuvo Máximo Kirchner desde la ex ESMA caminando, lo vimos en el video. Ese video siempre se hace desde un camión que va transmitiendo, lo hacen hace años. Acompañando la movilización. Claro, y bueno, en un momento sube Máximo, generalmente casi el final de la marcha, ya entrando en Diagonal Norte. Ha dado otros discursos mucho más picantes, me acuerdo el año pasado también, un poco hablando de la ciudad. Después también estuvo Axel con las madres,
con la Asociación Madre de Plaza de Mayo, en el camión que habitualmente... Ahí está, mirá. Carmen Arias, que estuvo hace un rato. Sí. Carmen Arias aquí en Soy Casta, en Bravo TV. Y el resto de las madres de la Asociación Madres de Plaza de Mayo en un camión hablando el gobernador de la provincia. También se vio una columna importante del radicalismo encabezada por Martín Lustó, que tenían una canción que hacía referencia a Somos el juicio de la Junta, ¿no? Digamos, esa reivindicación radical por la gestión de Alfonsín, ¿no? En su momento con el juicio de las juntas. Sí. Y algunas expresiones en redes, por ejemplo, Sergio Massa, Mariana Galmarini, su esposa, estuvo en una columna del Frente Renovador marchando. Él hizo una expresión en Twitter. También hubo una expresión en Twitter de Larreta y estaba buscando a algunos funcionarios y sorpresivamente, Bullrich tiene un mensaje de un operativo policial de ayer, o sea, mira vos. Como que, bueno, en eso se le pasó el día. No sorprende, ¿no? No, por eso digo, buscando expresiones, es un símbolo también. Horacio Rodríguez Larreta también hizo un tuit. Y viene haciendo manifestaciones por un familiar desaparecido tiene, ¿no? Sí, ahí ese detalle se me escapa, pero familiar desaparecido. Pero él ha estado ya en este nuevo rol de, si querés, de opositor. Ha estado en otras marchas, no sé, recuerdo la de las universidades, también estuvo, tiene otro perfil, razón, ¿no? Marcándose un poco de la posición incluso del PRO del que era parte. Gracias, Mauri. Nos vamos a una pausa y al regresar vamos a hablar con Gustavo Córdoba. Nos vamos a ir metiendo en otras realidades, vamos a repasar en qué momento también está el gobierno de Milei. Lo decíamos en el arranque. La sensación es que con el video publicado ayer, con Agustín Laje haciendo una narración sobre su propia historia o su propia narrativa del 24 de marzo, el gobierno intentó condicionar la discusión pública, el debate público sobre el 24 de marzo. Nos parece que en realidad hoy se habla de la marcha en todo el país y de la multitud que efectivamente allí estuvo. Pausa y estamos. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. El que no es tímido ni a palos. La que no se queda en el fueguito. El orgulloso de lo suyo. Y las que se animan al show sin autotune. ¿Y vos? ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño. Nada mejor que Harpic. Nueva Saladix extra picante. Posta picarán más que las otras.
Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix Extra Picante. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, Nada mejor que Harpic. tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas. Míralas. Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 519 pesos. Telecentro, conectando con vos. Hasta las 12 de la noche por Bravo TV, gracias por acompañarnos. Ustedes saben, QR, por supuesto, se emite vía streaming por el canal de YouTube de Bravo TV. Pero QR también tiene su propio canal de YouTube, donde no transmitimos el programa, pero sí las mejores atajadas de Hernán Lecher, por ejemplo, o los mejores tiros libres de Irina Hauser. Bueno, mejores momentos de QR, allí los pueden visitar. Es nuestro canal de YouTube en QR, pero por supuesto nos siguen en vivo en el streaming, en el YouTube de Bravo TV. Bueno, ya vamos a volver y seguiremos hablando del 24 de marzo, pero han ocurrido varias otras cosas en estos días. Siempre Argentina, 2-3 días, y olvídate, haces 3 QR. Por eso las voces del día o las voces de estas horas nos retoman un poco la agenda. Dale. Grazie a tutti. We have large extensions of land with access to energy, with access to water. In cold climates, obviously the problem with this area is that it's populated by the Argentinians. So this is the one thing that we have fixed. Se está volviendo insostenible la mentira, pero eso también el crecimiento de la represión. Creo que ellos apuntan a eso. Bueno, quizás no nos merecemos determinados derechos. Cada vez más en campaña electoral, hablándole a su núcleo duro electoral, que es cada vez más chico, porque déjame decirte que el núcleo duro de Milei también sufre las consecuencias de este plan económico, ¿no? Hoy las interconsultas en los hospitales son, por ejemplo, personas, dice, ver a paciente tal y tal, que tuvo que abandonar el tratamiento. Y él contestó, bueno, el fondo es una rueda de auxilio. Horrible metáfora, hermano. ¿Cuándo usamos la rueda de auxilio? Cuando pinchaste, querido. Cuando pinchaste. Y pincharon, hermano. Pincharon. A veces me quedo con el perdón, porque ellos me dicen, yo voté a Milei, pero tenía otra expectativa, perdóname. Cuando empezamos a hablar, les puedo asegurar, ojalá me acompañen y vean en que hubo, chicos, de ese razonamiento. Tenemos un gobierno que niega a esos 30.000 desaparecidos. No
me quiero quedar sin pedir justicia por Pablo Grillo y para todas las víctimas de Patricia Bullrich, de Javier Milei y todos sus aliados. Yo hoy sé quién es mi hermana gracias a que existe el Banco Nacional de Datos Genéticos, creado por ellas, sin antecedentes en el mundo. Es el famoso índice de abuelidad. Pablo está mejor. Les agradezco muchísimo. Y va a estar acá, va a estar acá. La próxima va a estar acá. Gracias, gracias. 30.000 detenidos desaparecidos. Y no nos han vencido. Tremenda imagen, de Nora Cortiñas desde atrás, viendo los puños en alto y no nos han vencido. Tati Almeida, perdón. Nora Cortiñas, pues la extrañamos. Primero 24 de marzo, sí, Nora, ¿no? Muy presente estuvo en la movilización, disculpen el error. Tati Almeida desde atrás, viendo los puños en alto, una imagen exclusiva de QR. Bueno, a ver si repasamos un poco algunas otras cosas. Decía yo, íbamos a mencionar a Gustavo Córdoba, que advierte en su último trabajo que algunos sucesos le están impactando muy fuerte en la imagen positiva al propio gobierno, y esto va cambiando de alguna forma el modo en que el gobierno pretende retomar la centralidad de la agenda. Ahora vamos a hablar con Mauricio Caminos sobre eso. Habló Cristina el fin de semana y vuelve a utilizar imágenes muy claras respecto de una confesión, dice Cristina, ¿no? Dice, confiesa el vocero Manuel Adorni cuando dice que el fondo es una red de auxilio porque usás la red de auxilio cuando pinchaste. Pinchaste, hermano, le dice Cristina, y a veces esas definiciones valen más que toda una clase magistral. Y me quiero quedar también, en un momento lo pudimos repasar con Reidel. Reidel es uno de los asesores de, si no es el jefe de asesores. Es el jefe de asesores de Javier Milei, los que quedó, jefe del Consejo de Asesores. ¿Recordás que ha habido asesores que han sido corridos? Sí, está medio raleado el Claro, consejo. Entonces él quedó el jefe, bueno, no sé cuántos asesores, ¿no? Pues Potorno era uno, por ejemplo, ¿no? Marra también. Marra el asesor. Caragosian, Teddy Caragosian, ¿se acuerdan? Reidel se supone que además era especialista en cripto. Hubo mucho cuestionamiento a él, no porque tuviera que ver, es decir, no por la responsabilidad de lo que fue la criptoestafa, sino porque luego de eso medio que se lavó las manos con un tuit y el gordo Dan y esa gente se enojaron mucho con él. Sí, puede ser. Bueno, lo corrió con esto también el gordo Dan. Demian Reidel hablando frente a inversores. Vamos a escucharlo con un poco más de detenimiento. Dale. We have large extensions of land with access to energy, with access to water, in cold climates, which is sort of a cherry on the cake for the cooling of systems. And in an area without armed conflicts, without tsunamis, no earthquakes, there are not that many places on Earth with those things. Obviously, the problem with this area is that it's populated by the Argentinians. So this is the one thing that we have fixed. Gracioso, era picarón, ¿no? Salvo que está hablando efectivamente de el pueblo argentino, que es el problema del propio desarrollo de la Argentina, queriéndose hacer el simpático con los inversores. La verdad, yo no soy de utilizar determinadas frases. Ustedes saben, en el programa tratamos de siempre buscar el mejor argumento, pero si hay una definición de cipallismo en la Argentina, me parece que tiene que ver con esto, con que Argentina tiene los climas que tiene, el territorio que tiene, su riqueza. El problema son los argentinos. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Está muy cerca de decir, si nos hubieran finalmente invadido los ingleses con éxito, probablemente estaríamos viviendo con otra calidad de vida. Y en inglés lo dice, ¿no? También digo, sí, para agregar el cipallismo, no es que lo dice en español traducido. Sí. Vamos muy bien hablado, ¿no? Sí, vamos a decir la entrega de soberanía explícita, ¿no? Claro, bueno, que de eso un poco se está. ¿Qué se está discutiendo acá, Hernán? Pablo, ¿sabes cuando yo lo vi? Obviamente uno se queda naturalmente con la última frase porque es cipallismo explícito, que lo dice además con sorna y agrega... Claro, simpaticón, ¿no? Uno se queda ahí, pero después dice, bueno, ¿qué es lo que estamos resolviendo? ¿Qué es lo que estamos resolviendo? ¿Cómo? Con Patricia Bullrich, ¿cómo es la cosa de la ¿Cómo solución? se resolvería el tema de la argentinidad en la Argentina? Me detengo en una cosa que se ha hablado poco, que es lo previo a eso. A ver. ¿Sabes a quién me recuerda?
¿Te acuerdas cuando Duhovne salía por el mundo a decir la Argentina está fantástica? Sí, claro. Está desendeudada y bla, bla, bla. Sí. Bueno, él hace una especie de relato, no se mete en cuestiones económicas de ese tipo, pero le está vendiendo a los inversores los recursos naturales de la Argentina. Una Argentina a la que pueden venir a quedarse con esos recursos naturales porque no tiene guerras. Sí, no, y sobre todo habla de inteligencia artificial que requiere una maquinaria muy demandante, requiere temperaturas frías, requiere amplio territorio. Ahí es donde dice, acá no hay volcanes, no hay tsunamis, no hay terremotos y sobre todo el recurso del agua. ¿Me permitís como resumirlo de nuevo? Reidel dice, la Argentina tiene un montón de cosas. Tiene agua, tiene litio, tiene esto de inteligencia artificial. Nosotros se lo queremos entregar. Vengo acá a ustedes a entregárselo. Ya sé que el problema son los argentinos, nosotros nos hacemos cargo de eso y lo arreglamos. Ustedes vengan y quédense con todo. El cipallismo mucho más que la frase. Pero ahí va la pregunta de Irina. ¿Y de qué manera piensa Reidel resolver el problema de los argentinos en la Argentina? Claro. Sí, bueno, esa es como la pregunta del millón. Sobre todo en los últimos, lo que hemos visto en No el me último miren a mí, mes, acá está Patricia para explicarle, dirá, ¿no? Una cosa por el estilo. Me imagino que es justamente eso, que tiene que ver con garantizar que esa entrega, por eso lo linkeo, lo vinculo con lo que él mismo dice, que esa entrega de los recursos naturales en las condiciones del RIGI, esto corre por mi cuenta, pero en las condiciones del RIGI lo vamos a garantizar a los palazos, porque el problema son los argentinos que reclaman, tal vez que no quieren que esos recursos se vayan. Mencionaste un posteo del Gordodán, que es jefe de troles, digamos, ¿no? Sí. De La Libertad Avanza. El Ministerio del Troll, atención, segmento nuevo en QR por venir. El Ministerio de Troll, probablemente uno de los ministerios más importantes de este gobierno. Lo mejor que tiene la Argentina son los argentinos. Lo peor que tiene la Argentina son los cucas, que gracias a los argentinos no gobiernan más y que gracias a los argentinos no van a volver nunca más. La Argentina fue y volverá a ser grande gracias a los argentinos. Acá mete a tres bandas el Gordodán, ¿no? Lo acomoda Reidel y al mismo tiempo dice, no nos equivoquemos, el problema es el kirchnerismo. Si hubiese dicho los cucas estaba bien. Claro. Después hubo un tuit de Reidel aclarando un poco lo que quería decir. Y pero eso es genial. Y el Gordodán le dijo, todo aclarado, maestro, algo así. No hay problema, como que bueno, hizo las paces, porque bueno, se sabe que Gordodán a veces ha señalado a algunos exfuncionarios antes de dejar el cargo. Sí, ¿no? Claro, ahí aparecen las distintas tribus dentro del gobierno, ¿no? Reidel no pertenece a la misma tribu que el Gordodán. El Gordodán es Santiago Caputo. Sí. El Gordodán había hecho una semana antes algo parecido con Fran Fijat. Respecto de otro tema muy interesante, que era la discusión del Fondo Monetario. Fran Fijat no tuvo mejor idea que poner hay Fondo Monetario para rato. Llegó para quedarse por el estilo. Le respondió que bajara eso con un insulto bastante feroz. Mi estimado, por favor, elimine este posteo, le dijo, ¿no? Una cosa por el estilo. Fran Fijat es Karina. Sí. Fran Fijat, te diría que es propio Javier Milei. Hay una interna ahí, el Fran Fijat está un poco suelto, si querés, del mundo troll de Santiago Caputo. Y la info que tengo de adentro es que está sostenido por el presidente, por Javier Milei, que es el que lo banca, digamos. Y lo manda a las marchas. Sí, bueno, después aparece, ¿no? Digamos, se hizo famoso el año pasado con lo de la marcha que terminó ahí en la Casa de Empanadas. Y este año con el Congreso filmándola a Santiago Caputo, ¿no? Cuando fue con la agresión a Facundo Manes. Ahora, él no es Santiago Caputo, pero en ese momento estaba con Santiago Caputo. Estaba al lado, claro. Pero lo que me contaron después de eso es que en realidad actúa medio solo y que está dentro del gobierno porque tiene buena compañía con el presidente. Queremos saludar en QR, en el último tramo del programa, a Paula Donadío, ella es delegada de ATE, de los trabajadores del Estado, de la Asociación de Trabajadores del Estado, en la Secretaría de Derechos Humanos. Si alguien puede contar lo que está ocurriendo con las políticas de memoria y verdad y justicia, allí donde se implementan y donde se vuelven realidad, son los trabajadores y las trabajadoras de esa Secretaría. Paula, ¿cómo estás? Pablo Caruso y todo el equipo de QR, te saludamos. Hola, buenas noches, gracias por recibirme nuevamente. Para nosotros también un placer, Paula. A ver, ¿qué es lo que vos dirías cuando el gobierno plantea que le interesan los derechos humanos? Creo que lo dijo el vocero Adorni, que a Javier Milei, como todos sabemos, le importan mucho los derechos humanos. Observando lo que ha ocurrido con la Secretaría de Derechos Humanos, ¿qué dirías?
Sí, creo que Adorno incluso usó el término inclaudicable. Bueno, yo diría que no. Yo estuve con ustedes en el programa fin del año pasado, estábamos contabilizando unos 200 despidos. Bueno, nuestro año terminó con 256 despidos en enero, con un Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti cerrado, con espacios de memoria, con pocos trabajadores. Con el principio de lo que es el desarme por ahí de los equipos de abogados en causas por delitos de lesa humanidad. Hoy, marzo de 2025, estamos contabilizando más de 300 despidos ya, y áreas que se están viendo ya impedidas de hacer varios trabajos, que si el trabajo se sigue haciendo, y esto lo quiero resaltar, tiene que ver con una situación de compromiso de los propios trabajadores y trabajadoras, pero no tiene que ver con un compromiso por parte de lo que son los funcionarios del gobierno, obviamente. Paula, lo conversamos, recuerdo, el año pasado en QR con vos. A mí me impactó porque ahí queda bien claro qué es lo que está desmantelando el gobierno. Esas tareas dentro de la Secretaría que ustedes siguen haciendo con mucho esfuerzo y vocación y compromiso, ¿cuáles son? ¿Cuál es el riesgo? Nosotros tenemos, bueno, les comentaba el caso de las causas por delitos de lesa humanidad, es uno de los más preocupantes. El equipo, tanto de lo que es abogados como son los compañeros que asisten en las investigaciones, se está viendo desmantelado. Esto se ata con lo que es el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, que es esta continuación de la CONADEP, ¿no? Ya que hablamos de los números, del registro, de lo que fue el informe de Nunca Más. Bueno, de ahí es donde se basa la justicia también, justamente para conocer a través de los legajos, a través de las historias, a través de los testimonios de familiares, pero también compañeros y compañeras. Ese registro además se encuentra en el Archivo Nacional de la Memoria, donde se guarda la documentación que tiene relación con las violaciones a los derechos humanos, tanto del terrorismo de Estado, pero también de violaciones a los derechos humanos en las épocas democráticas. Y había archivistas despedidos también, ¿no? Hay archivistas, hay compañeros que se ocupaban de lo que es los registros audiovisuales, también archivo audiovisual. Tenemos despedidos de todas las clases, de todas las profesiones, e incluso sin profesiones, compañeros con mucha trayectoria de trabajo. Hacemos también asistencia a víctimas de violaciones de derechos humanos, tanto, bueno, en la línea judicial, obviamente, pero también en lo que es la línea terapéutica, psicológica, ¿no? A través del Centro Ulloa. Les mencionaba el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que tiene desde especialistas o profesionales o gente con mucha experiencia en todo lo que es transmitir políticas, transmitir derechos humanos, transmitir toda una temática a través del arte, y además recibía colegios, recibía estudiantes. Bueno, está cerrado desde enero, hablaron de una reestructuración, todavía estamos esperando que alguien dé algún atisbo, ¿no? Y hay parte del video que hoy algunos vimos en parte, que incluso está grabado en el Conti, entonces está esa contradicción, ¿no? El video, hay partes obviamente que las fueron a grabar ahí el predio de la ex ESMA, bueno, se ven imágenes de las puertas de los edificios, entonces hay algo donde siguen utilizando los espacios, claro, también para ponerlos en otro lugar, ¿no? Paula, Mauricio Caminos tiene pregunta para hacerte. Sí, justo dijiste que se filmó ahí. Se filmó la semana pasada, eso es cierto que fueron a filmar ahí, digo, como una provocación, ¿no? Ir a filmar, suponemos, la semana pasada para el video de hoy, y vos mencionabas lo del Conti, porque yo recuerdo cuando fue, bueno, el cierre a fin del año, ¿no? Casi principio de este año, que decía, no sé si decían para febrero o marzo, o sea, sigue todavía cerrado, o sea, fue una mentira esa promesa. Sí, exacto, el Conti sigue cerrado, aún así el secretario sigue diciendo otra cosa, pero el Conti está cerrado. Y la otra pregunta es sí, fueron 2 días a grabar, fueron grabaciones
por fuera de los edificios. Bueno, nos pidieron a los trabajadores y trabajadoras nos pidieron que retiráramos toda simbología, ya sea política, sindical. Bueno, ahí tuvimos un entredicho con el secretario, ¿no? Porque además, en toda esta situación, lo que estamos viendo también es una situación inclusive de más persecución para con los trabajadores y las trabajadoras adentro de la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? En todos nuestros lugares de trabajo. Pero sí, lo estuvieron grabando ahí, porque, bueno, las imágenes tenían que ser, no sé, creo que hicieron la puerta de la Secretaría, la puerta del Archivo Nacional de la Memoria. De hecho, para contarles, digo, y ya que estamos en marzo, hoy es 24 de marzo, en el ingreso al Archivo Nacional de la Memoria había una fotografía ya histórica, le podemos decir histórica, que era de Néstor Kirchner con un grupo de sobrevivientes el 19 de marzo de 2004, ingresando, muchos de nuevo por primera vez después de su cautiverio, ingresando a lo que es el sitio de memoria, a lo que es el casino oficiales. Bueno, la quitaron. Esa foto la quitaron. Batalla cultural, ¿no? Bueno, batalla cultural, exacto, simbólico. sí, es lo que ellos están proponiendo, pero acá también lo que tenemos que entender, y bueno, no por ser, pero digo, estamos hablando de hechos históricos, estamos hablando de un presidente que ingresó a un ex centro clandestino a días antes de su entrega definitiva al pueblo argentino. Digo, no hay una ideología ahí, estamos hablando de una política pública que la Secretaría de Derechos Humanos tiene que seguir sosteniendo. Paula, gracias como siempre. Un gran abrazo para vos y para todos los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría. Muchas gracias a ustedes. En QR replicamos ciertas costumbres que ya hemos adquirido en el último tiempo, que es antes de cerrar el día, y scrolleamos un poquito las redes sociales. Y lo vamos a tomar nosotros también como costumbre para ir cerrando QR. Y en este caso, nuestro scrolleo de esta jornada, este 24 de marzo, tiene mucho que ver con la movilización y lo que ha ocurrido en esta jornada. Mirá lo que le entregaron a Javier Milei. Memoria Plus, te hace acordar que fueron 30.000. A mí me hace acordar, ¿sabes a qué? A Reprimex del año ¿se acuerdan? Iri y Hernán, que hizo Mache también. Es el medicamento que seguramente no le va a faltar a jubilados y jubiladas. El de la Reprimex. FUBA, eso, ¿no? Los estudiantes de la... Estos son la FUBA. Claro, estudiantes de la UBA. Universitaria de Buenos Aires. Y fíjense lo que fue ocurriendo también, seguimos scrolleando, lo que ocurre con los clubes. El fútbol muy involucrado en las cosas que nos están pasando. Muchos militantes también, muchos hinchas de clubes hoy fueron con la camiseta, pero miren aquí, Ferrocarril Oeste, el fútbol no olvida la recorrida de hinchas, comisiones muy activas, ¿no?, de derechos humanos de algunos clubes que tienen, por supuesto, placas o han restituido carnets a personas que fueron detenidas, desaparecidas, hinchas de esos, o socios y socias de esos clubes. En este caso, Ferrocarril Oeste. Ahí está. Y ahora vamos a compartir, estamos viendo lo que preparó la gente de Ferro, lo que hizo el Club Estudiante de La Plata. También, miren, en el predio de Estudiantes, Dalín Omar Favero, jugador, hincha y jugador de la novena. Rodolfo Walsh, ajedrecista de Estudiantes, víctima del terrorismo de Estado. Son también los lugares vacíos, ¿no? Horacio Ungaro, ajedrecista también de Estudiantes, 17 años durante la noche de los lápices. Pablo Díaz, sobreviviente. Claudio de Hacha, desaparecido en la noche de los lápices a sus 17 años. Y miren, esto siempre me conmueve. Esas butacas, esas plateas deberían estar ocupadas por esas personas, que tendría la edad parecida a Pablo Díaz. Tremendo laburo de Estudiantes, ¿eh? Laura Carlotto, Joaquín Areta, Iñaki. Bueno, realmente conmovedor, ¿no? Estas cosas que a veces, insisto, más que un dirigente político profesional, por decirlo de alguna manera, o un discurso muy, muy preparado, a veces estas cosas y de los clubes de fútbol que tocan otras vibras, que conectan de distinta manera con personas que pueden pensar efectivamente cosas
no semejantes, pero que sin embargo acá se conmueven y se aúna el reclamo, ¿no? Hay comunidad en este caso y una comunidad alrededor de valores que no queremos perder y que por supuesto no olvidaremos. Ese es el valor que tiene para mí cuando se involucra el fútbol en estas cosas. Yo pensaba también, antes, bueno, nos rompemos un poco la cabeza pensando cómo llegar a los pibes y a las pibas, ¿no? Y bueno, quizá esta es una manera, es una de las tantas maneras, sí, claro. este mensaje, ¿no? Y recién Paula decía algo sobre las visitas a la ex-ESMA, que también me parece fundamental y que tiene que ver con eso que decía Miriam Lewin acerca del impacto que provoca el testimonio directo. Sí, ¿no? total. Bueno, las visitas... Es contar la historia. Contar la historia, ver el lugar y que te cuenten lo que pasó ahí adentro. Y que además, bueno, muchas de las visitas a la ex-ESMA las hacen o las hacían justamente sobrevivientes. El valor de eso hay que recuperarlo. Eso es imprescindible para que pueda llegar... A ver, en definitiva, lo que está diciendo Irina es saber contar una historia. En este caso, la historia del 24 de marzo. Y mira, Irina, esto te pega más de cerca, porque vos sos artista. Los artistas y las artistas también tienen una capacidad de llegada que trasciende mirada sobre un gobierno en particular. El Indio Solari. Y además recupera la imagen de Eve, ¿no? Memoria Verde Justicia por la lucha de abuelas y madres hasta encontrar al último de los 30.000 desaparecidos. La foto de Los Caminos de la Vida de Ulises Gorini, gran historiador de las madres, y además el referente, el responsable del periódico Acción. Mercedes Morán, protagonista también porque le dieron un premio hace muy poco, un premio internacional, y con todo lo que está pasando en la Argentina, postea Nunca Más. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? Para esas miradas que a veces dudan o que a veces, por algún enojo con algún dirigente o con algún espacio de la política, le cuesta escuchar otras cosas u otras historias. ¿Qué más tenemos? Allí el pañuelo de Mercedes Morán. Dalma Maradona. 24 cosas que quiero enseñarle a mis hijos sobre democracia. Bueno, Maradona muy presente, ¿no? Por aquello de qué es lo que hay que ser para pegarle a los viejos o para que no te importen los viejos. Y así una enorme cantidad, Santiago Motorizado, una enorme cantidad de artistas que fueron hoy solidarizándose, dando su punto de vista y trascendiendo las fronteras, si ustedes quieren, político-partidarias del mensaje del Nunca Más. Bueno, nos vamos. Mauri, que pase muy bien. Será hasta mañana, Irina. Hernán, lo mismo. Hasta mañana. Nos estamos despidiendo de una jornada muy importante que nos conmueve, que nos llena de alegría en función de la gente que se ha movilizado en todo el país y que, por supuesto, seguimos sosteniendo a través de las políticas de memoria, verdad y justicia y Nunca Más. Y recuerden que QR se ve en el canal de YouTube de Bravo TV, pero los mejores momentos de QR o las notas más interesantes las pueden ver en nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de nuestro programa QR. Nos vamos. Mañana a las 10 de la noche retomamos, pero quédense desde las 6 con toda la programación de Bravo TV, la programación periodística, y nos vamos con las imágenes de María Cabrejas, nuestra compañera, imágenes exclusivas de una tarde realmente conmovedora y probablemente de reencuentro, ¿por qué no? Punto de inflexión. Chau.